Bien, yo estoy muy contento de poder compartir el mensaje hoy y, este mensaje es del Espíritu Santo, lo que les quiero compartir. Y me gustaría comenzar contándole una historia, porque yo con Connie el año pasado pudimos salir la primera vez sin las niñas y le dejamos la Cata se quedó con mis papás y la María Jesús se quedó con mi suegro, las dividimos. Y fuimos unos días a San Pedro de Atacama. No sé si alguno ya ha ido, pero nosotros llegamos allá, arrendamos un auto, recuerdo, y cuando estábamos buscando lugares para poder conocer, nos llamó la atención un lugar que se llamaba Bus Mágico. Entonces quisimos ir a investigar sobre esto y la gente nos decía que el problema que tenía era que no había señal. No había señal porque era un lugar en el medio del desierto y que era muy difícil llegar, pero con el mapa, había un mapa que tenía todas las indicaciones. Entonces nos conseguimos ese mapa con la Connie y vimos el mapa, lo estudiamos, vimos, sí podemos hacerlo. Entonces ya, al otro día de la mañana salimos en el auto a ir en búsqueda del lugar que queríamos ir. Y pasó como hora y media y era un auto sedán. Entonces pasó como hora y media, íbamos, según el mapa íbamos bien, habíamos pasado todos los lugares que había que ir recorriendo, pero llevamos la mitad y el camino ya nos empezó a dar miedo porque uno veía todo a la 360 y era todo, no había árboles, no había montañas, no había ni un ser humano, no había autos, el camino era de tierra, el camino ya empezó con calamita se llama, que es como que el auto empieza de repente, había camino como un poco malo para el auto que íbamos, entonces dijimos ya, ¿nos devolvemos o seguimos? Como que ese fue el punto crucial y al final seguimos y pudimos llegar. Mira, Evelyn, si me ayudas con la foto, miren, aquí está el bus mágico, que ustedes pueden pensar, es una micro abandonada nomás, pero para nosotros, como todo lo que nos costó llegar, lo valoramos. Y aquí, como ven en el GPS, después cuando teníamos señal, vimos y claro, al lado de eso no hay nada, está pero vacío todo. Y después, como siempre dice el dicho, siempre hay un chileno, después pasó cierto rato que estuvimos ahí y llegó una familia chilena y nos pudieron sacar la foto, si no ustedes dicen cómo sacaron la foto, si no Así que eso es lo que les quería comentar y bueno, y ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver esta historia con el mensaje? Entonces, lo que les quiero comentar es que el Espíritu Santo, uno tiene que, para saber quién es, cómo obra, qué es lo que quiere para mi vida, ¿cómo lo puedo hacer? Por medio del mapa, y el mapa es la Biblia. Entonces la Biblia te da todas las indicaciones para poder tener una relación con el Espíritu Santo, para poder, sin el mapa, o sea, sin la Biblia, no puedes llegar al lugar, que en este caso era el bus mágico, no puedes llegar al Espíritu, a tener una relación con el Espíritu Santo, necesitas del mapa. Y, por ejemplo, si tú quieres ir al lugar, si querías, por ejemplo, ir al bus mágico, ir al lugar, sin el mapa, o sea, sin la Biblia, tener una relación con el Espíritu Santo sin la Biblia no se puede, porque, como lo que pasaba acá, si nosotros íbamos al medio del desierto sin señal, porque uno está acostumbrado cuando va a un Waze, ¿cierto? Pone Waze y dice dobla a la derecha, dobla a la izquierda, uno ya se olvida cómo llegar a los lugares porque va solo siguiendo Waze. En este caso no había Waze porque entonces para llegar al lugar se necesitaba el mapa, sí o sí, no había otra forma. Entonces, lo mismo, para llegar a tener una relación con el Espíritu Santo necesitas la Biblia. Y por otro lado, si yo me hubiera quedado en la cabaña con la Connie estudiando el mapa, todo el rato fijo qué lugares teníamos que doblar, para dónde teníamos que ir, pero nunca íbamos al bus mágico, nunca íbamos al lugar, tampoco no es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, hay gente que solamente se memoriza los versículos, pero sin tener la intención de tener una relación, de ir crecer con el Espíritu Santo, tener una relación con Dios, tampoco es lo que estamos buscando. Lo que necesitamos son las dos cosas. Tener la Biblia para poder llegar a tener una relación con Jesús. Entonces, ¿y quién es este Espíritu Santo? ¿Quién es? Si nosotros vemos
en el Antiguo Testamento, en la creación, estaba sobre el mar, como viento. Si nosotros vemos en Ezequiel, aparece como aliento en el Valle de los Huesos. Después, cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, aparece como paloma, ¿cierto? Pero en muchas partes del Nuevo Testamento y también en el Antiguo, nos dice que es una persona. ¿Por qué? Porque enseña, guía, consuela y se entristece, nos habla, ¿cierto? Eso solo lo hace una persona. Entonces hay otras o sectas o iglesias que creen que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no, es una persona dentro de la Trinidad. Está Padre Dios, Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces al final, a veces nosotros comúnmente tomamos más en cuenta a Dios y Jesús y no tanto al Espíritu Santo. Entonces eso me llamó la atención para poder hablarle hoy de esto. Y es justamente que el Espíritu Santo igual es una parte de la Trinidad y Él llega a nosotros, como dice Juan 1:12. Aquellos que le recibieron y creyeron en Él tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios, y esos hijos de Dios son los que tienen al Espíritu Santo en su corazón. Entonces, esto era como la introducción para que vayamos a la lectura bíblica, que se encuentra del pasaje en Juan 16, 5 al 15, perdón. Juan 16, 5 al 15. Si me ayudan con un amén, si es que llegaron al versículo. Dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará todo de lo mío y os lo hará saber. Entonces esto nos lleva al punto 1 del mensaje, que se encuentra que nos dice que hay un consolador, que en los primeros versículos lo vemos, donde hay un consolador. Y aquí me gustaría contarles que todos sabemos que los bebés lloran, ¿cierto? Lloran por todo. Por ejemplo, si se hicieron el pañal, si tienen frío, tienen hambre, como los pollitos, ¿cierto? tienen, no sé, tienen sueño o están aburridos, lloran por todo. Entonces, a mí en especial, con mi segunda hija, con la María Jesús, ella cuando nació, estuvo en la UCI. Entonces, yo cuando ella llevamos a la casa, de vuelta, hubo como una preocupación mayor por ella que con la Cata, que con la primera. Entonces, cada vez que lloraba, yo iba a consolarla, iba a preocuparme, porque yo quería que no le faltara nada, que no tuviera ninguna necesidad. Yo la arropaba y para que se sintiera segura. Entonces fui como más cuidadoso con ella y estuve... lo que les quiero contar es que así como yo fui, que yo soy un pecador, y le di todo a mi hija para que ella sintiera que estuvo apoyada siempre, cuando ella necesitó ayuda, cuando estuvo llorando, yo la consolo. Imagínense el consolador que está en nosotros, cómo va a ser que es Dios mismo, cómo va a consolarnos, cómo va a estar con nosotros, cómo nos va a guiar en todo momento. Entonces eso es lo que quiero que veamos en el primer versículo que leímos, donde en los primeros dos versículos, primero Jesús ya había pasado alrededor de 3 años con sus discípulos y le estaba ya comentando que ya era el momento de que Él iba a partir. ¿Y qué pasó? Que cuando Él les dijo eso, ellos empezaron a pensar, les dio tristeza y sintieron como egoísmo, pensaron solamente en ellos que, ¿qué va a pasar con nosotros? Después me voy a tener que volver a ser pescador, los que eran así, que voy a tener que... estaban preocupados más de su futuro que de lo que le estaba pasando a Jesús, de qué iba a pasar con Él después que se fuera. Entonces ahí les dice, en el versículo 7, si me ayuda,
Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Entonces aquí Jesús está diciendo que es mejor que el Espíritu Santo esté con los discípulos que esté Jesús. Entonces yo lo estuve pensando bien detenidamente porque ¿cómo va a ser mejor que esté? Porque imagínense tener a Jesús al lado siempre, debe ser lo mejor posible. Entonces, pero Jesús predicaba a miles, ¿cierto? Hacía muchos milagros y todo, pero estaba en ciudades como Capernaum, Galilea y otras. Pero en cambio el Espíritu Santo llega a todos los corazones de todos los creyentes, entonces puede estar en todo el mundo. No es como Jesús que, por ejemplo, era increíble, pero él estaba en lugares que iba físicamente de un lugar a otro. En cambio el Espíritu Santo, por eso es mejor, porque puede estar en todo el mundo, en el corazón de cada creyente. Entonces acá hay otro, porque hay un versículo que apoya esto, que es el versículo 16-21. Si me ayuda, dice... Si me ayudan con un amén, si lo tienen ahí un poquito más abajo, el 16-21. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ya ha nacido un hombre en el mundo. Entonces, es como un versículo, aquí Jesús le está dando como un ejemplo de que cuando una mujer está sufriendo angustia por los dolores del parto, pero después se le olvida todo cuando llega el niño. O sea, así va a ser con los discípulos, que cuando se vaya Jesús, quizás les va a doler y todo, van a tener tristeza, pero va a llegar el Consolador que les va a borrar todo lo que estaban sintiendo. Luego, si vamos a ver el versículo, para terminar este punto, quiero leerles Ezequiel 36, 26, 27. Este punto del Consolador en nosotros. Ezequiel 36, 26, 27. Ezequiel 36, 26, 27. Este es un versículo muy conocido que dice, ¿se lo tienen? ¿Amén? ¿Sí? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Entonces acá, en el Antiguo Testamento, Ezequiel ya había profetizado que nuestro corazón de piedra se iba a transformar en corazón de carne y iba a morar el Espíritu Santo en nosotros. Entonces hay veces que nosotros escuchamos eso y decimos, sí, tenemos el Espíritu Santo, pero a veces no nos ponemos a pensar que el Espíritu Santo es Dios mismo que está morando en nosotros, el mismo que les conté que había estado en la creación, el mismo que inspiró toda la Biblia, que inspiró a David cuando estaba con los salmos, cuando inspiró a los discípulos, después a todos los que participaron en la escritura de la Biblia. Ese mismo Espíritu Santo está morando en cada uno de los creyentes. Entonces, a veces no lo reflexionamos bien, que está en nosotros mismo Dios, porque es parte de la Trinidad, ¿cierto? Y esto nos lleva al punto 2 del pasaje central, que es del Juan 16, que es el punto 2, que dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Leamos ese versículo de nuevo, que es el versículo 8. Capítulo 16 de Juan, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego el 9 empieza a detallar el pecado, primero, después el juicio, y después la justicia, y después el juicio. Entonces acá es el tener porque nosotros, como les comenté, con lo que dice Juan 1:12, es que una vez que ya somos hijos de Dios, ¿cierto? Tenemos al Espíritu Santo, somos criatura nueva, somos nueva criatura, y el Espíritu Santo en nuestro corazón se convierte de piedra, como dice el Ezequiel, de carne, y mora el Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos convence de que nosotros, del pecado que habla acá, que es que nosotros somos pecadores y que estamos muy lejos de Dios porque Dios es santo. Entonces nos da como una de que somos pecadores todos nosotros, aunque pensemos que somos buenas personas, en fin somos pecadores. Después dice que nos convence de justicia, de que la deuda ya está pagada, que
Ya Jesús, al morir en la cruz por todos nuestros pecados, la sangre de Cristo ya pagó por todos los pecados nuestros que tenemos, que hagamos en el futuro. Ya fue todo pagado como hijos de Dios. Y eso es lo que nos dice el versículo, que Él nos convence de eso. Él nos convence de que somos pecadores, de que ya está todo pagado, todos los pecados, y de juicio, que viene siendo que la guerra espiritual, porque mire, si vemos el versículo de juicio que dice el 16:11 dice, que nos convence de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, que ya el diablo fue vencido y la guerra espiritual ya fue ganada por Dios. Luego, entonces ya sabemos cómo obra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y juicio, pero también el Espíritu Santo nos produce los gozos los frutos del Espíritu. Sabemos que son el gozo, cuando nosotros sentimos amor o gozo o mansedumbre, benignidad, bondad, paz, ¿cierto? Por otro hermano, eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, eso también es algo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora si vemos Romanos 8:13. Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces, por el Espíritu nosotros somos capaces de decirle no al pecado, decirle que no, resistir la tentación, porque tenemos al Espíritu en nosotros. Entonces, todo esto son cosas que, en el punto 2, le estoy diciendo cosas que el Espíritu hace en nuestra vida. Ahora, el punto 3 que tengo es que también el Espíritu nos guía hacia la verdad. Y eso está en los últimos 4 versículos que leímos, donde dice que primero dice en el versículo 12, que aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces aquí, ¿qué estaba pasando? Que Jesús quería decirle muchas cosas que lo que iba a pasar, pero ellos no eran capaces de entenderlo todavía, porque después que cuando Jesús muriera, resucitara y luego ascendiera al cielo y bajara el Espíritu Santo y estuviera en ellos, ahí ellos se le iba a dar claridad 100% de lo que iba a pasar. Y de hecho después la mayoría de ellos escribe cartas, ¿cierto? Después va predica, forma iglesias, y todo lo que vemos en Hechos, ¿qué pasa? Entonces, luego en el versículo 13, estamos en 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces acá me quiero detener en este versículo, porque aquí lo llama el Espíritu de verdad y que Él nos guiará a toda la verdad, que era el título del punto. Él nos guiará a toda la verdad. Entonces uno puede pensar, ¿y cuál es la verdad? ¿A qué verdad nos va a guiar? Entonces, la verdad es que yo la dividí en 3 puntos. La primera es que todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, hacia que Cristo es el Salvador. Porque, por ejemplo, tenemos las promesas de Abraham, las de Noé, la de David, que es la construcción del templo. Todas apuntan a que va a venir un Salvador, que es Cristo. También hay simbolismos como el de la serpiente, cuando los que miraban a la serpiente se iban a sanar, o hay muchos como partes del Antiguo Testamento y profecías también que se cumplen en Cristo. Entonces, esa es la verdad, que Cristo, la Biblia se cumple en Cristo. El segundo punto de cuál es la verdad es que la verdad, entonces ya vimos que la verdad se cumple en Cristo. La verdad te libera de falsas doctrinas, porque nosotros sabemos que Cristo es Dios y Cristo es hombre, y que el único camino para llegar a Dios, el hombre tiene para llegar a Dios, es por medio de Cristo. Entonces, esta es la verdad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, escuchamos mensajes en redes sociales, o vamos por casualidad a otra parte, o en la calle, en cualquier parte, escuchamos una doctrina falsa, o algo que no
que no esté de acuerdo con esta verdad, el Espíritu Santo como que te lleva a que, como que a rechazo, a que Él te dice que eso está mal, como porque Él nos convence y nos está guiando hacia la verdad. Entonces Él te hace sentir que eso está mal. Entonces ya vimos que la verdad que habla el versículo 13 tiene 3 puntos. Es que nos lleva a que la verdad se cumple en Cristo, la verdad te libera de falsas doctrinas y la verdad también es la práctica, es como vivimos como cristianos, porque tenemos que vivir para la gloria de Él. Porque hay veces que puede que tengamos una oportunidad de, sin que nadie nos vea, o de hacer como acortar un camino para llegar, para ascender en el trabajo, pero haciendo algo que no agrada a Dios. Entonces, si nosotros sabemos que eso no agrada a Dios, el Espíritu Santo nos va a decir que no lo hagamos, que no lo estemos, porque nos va a hacer como en los monitos aparece el ángel malo y bueno, ¿cierto? Aquí en este caso el bueno siempre es el Espíritu Santo que nos dice qué cosas estamos haciendo que no deberíamos hacerlas. Por ejemplo, no sé, cuando damos el diezmo quizá, hay veces que la gente del mundo puede decir, oye, pero ¿por qué dan diezmo? Pero nosotros no nos importa dar el diezmo porque sabemos que es para agradar a Dios. Entonces esto es el punto. Entonces también el Espíritu Santo nos sigue hablando hoy en día, pero siempre nos habla en conforme a la palabra de Dios, porque como les decía, el Espíritu Santo inspiró toda la palabra de Dios, entonces cada vez que Él nos habla es nunca cambiando algo que ya dijo en su palabra, en la Biblia. Entonces uno a veces piensa que todo lo hemos hecho, yo creo, que es cuando tenemos que... Antes estaban esos pan de día, ya no lo he visto, pero uno sacaba un versículo para ver qué me decía Dios, o abría la Biblia a la mitad, ¿cierto? Y para ver qué me dice Dios o en algún versículo. Entonces, la verdad es que de esa forma no habla el Espíritu Santo, sino que la forma que nos habla es teniendo una relación con Él, buscándolo, siendo agradecido, por ejemplo, cuando entendemos algo de un mensaje o entendemos, cuando estamos leyendo nuestra Biblia y entendemos algo, que el mensaje, debemos agradecerle porque gracias a Él lo estamos entendiendo. Entonces, esa es como la forma de buscarlo. Y en relación a lo que les decía de que la Biblia es inspirada por Dios, quiero que me acompañen a 2 de Pedro. (1:21). ¿Si me acompañan con un amén? Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí esa es una prueba de que toda la Biblia y los libros de la Biblia que fueron inspirados, como les decía, por el Espíritu Santo. Y en conclusión, ya para cerrar los 3 puntos que hemos visto hoy día, el primero es que, como les decía, Cristo, todos sabemos que murió, ¿cierto? Resucitó, ascendió, luego el Espíritu Santo cambió nuestro corazón de piedra, de carne y mora en nosotros, ¿cierto? Está en nosotros, en los creyentes. Y el punto número 1 era ese, que hay consolador, que está en nosotros. Luego, el punto número 2 era que nos convence de justicia, juicio y pecado. Eso es lo que hace. Obra en nosotros produciendo los frutos del Espíritu, que los comentamos. Y el punto número 3 es que nos guía hacia la verdad. Entonces, esas 3 cosas, eso es lo que quería destacar hoy día y que lo invito a que puedan examinar sus corazones o su vida y puedan pensar en cómo tener una relación con el Espíritu, con una relación con Dios, ir creciendo esa relación y que buscarlo de esa forma, buscarlo como les dije, de agradeciéndole cada vez que entienden algo, leyendo constantemente